Y hoy tenemos otro atributo. Y el atributo dice, el Dios que no cambia. El Dios que no cambia. Inmutabilidad de Dios. El Dios que no cambia. ¿Cuántos de ustedes les gusta ver la serie de los mutantes? Los mutantes. Vean allá, los mutantes. Y que se convierte, que los cuerpos se transforman y que no sé qué, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Muta, cambia. Se muda diferente. Pero Dios no cambia. Dios no cambia. Puede tener muchas formas, pero no cambia. No cambia el ser de Él. No cambia su esencia. Y a causa de mi pobre computadora, hoy tendremos un tema muy interesante. Aquí está. Mi pobre niña. Es que ustedes que están ahí mirando tal vez la transmisión, no saben cómo me vacilan aquí por mi computadora, solo porque está viejita, porque yo la enciendo y tengo que darle cuerda. Cada cosa se parece a su dueño. Y ahí va, claro, pero tiene la calidad del dueño. Entonces, todos me vacilan con la computadora, bueno, y no sé, y cuando el Señor quiera proveer una, pues que la provea. Por ahora trabajamos con esta compu, ¿verdad? Y ayer le contaba yo a Aarón y a John de mi primer dinosaurio, la IBM laptop, que valía en aquellos años como $5,000, y que la cambié, hice un trueque cuando salíamos de Perú con nuestro gran amigo y hermano, compañero y colega Willy Portal. Y entonces él se dejó el carro de nosotros y yo me traje el laptop, la compu. Fue mi primer computadora. ¡Qué cosa! Impresionante. Estamos hablando de 1996, enero del 96. Y me empecé a aventurar en ese mundo tan extraño. Pero bueno, la cosa es que a causa de esta pobre niña, que también ya es considerada un dinosaurio del siglo XXI, porque la otra era un dinosaurio del siglo XX, hoy vamos también a conversar y compartir sobre eso. Estamos tomando esta serie de temas basados en los atributos de Dios o aquello que le define desde su forma, desde su ser, o su forma y su ser propios, ¿verdad? Con la intención principal de conocer y entender un poquito más de quién y cómo es Dios. Posiblemente aclarar interrogantes, preconceptos o prejuicios. Voy a decirlo de esta otra forma. Hoy en día, los seres humanos del siglo XXI carecemos de conocimiento y de entendimiento de Dios, de quién es Dios. Carecemos profundamente y por eso nos hemos aventurado a trabajar estos temas de los atributos de Dios, lo que lo conforma, lo que es el ser de Él, su esencia. Llámele él o llámele ella o llámele energía, como usted quiera llamarlo, es Dios. Sí, claro que Dios es un dunamis, es una energía, ¿verdad? Todo eso está dentro de su conformación, dentro de lo que Él es. Vivimos una época heredada de la modernidad, en la cual la existencia de Dios, en este caso, está limitada a nuestra comprensión humana, a lo que nuestra mente puede discernir o digerir o entender. ¿Me entienden eso?
Dudamos tanto de Dios porque como nos enseñaron en la modernidad que la mente humana es toda, entonces, si yo no entiendo algo, no existe, no funciona y no es. Y si no entiendo a Dios, tampoco existe, tampoco funciona. O funciona solo en la medida de lo que yo entiendo, acepto y me parece bien. Entonces, déjenme hacer una preguntita a todos ustedes. Entonces, si es así, ¿quién o quiénes son Dios? ¿Quién o quiénes son Dios? Dígame, no lo piense tanto, que tienen a mí a flor de labios. ¿Quién es Dios? O sea, si nosotros no aceptamos algo que esté fuera de nuestra mente y nuestro entendimiento, entonces ¿quién está tomando el lugar de Dios? Fuerte. Nosotros. El ser humano se ha entronado en el lugar de lo que es sobrenatural y que existe y que sabe que existe y que lo entendemos. Entendemos que hay algo mayor que nosotros. Entonces, desde esa perspectiva, cuesta entender, conocer, acercarse a Dios, porque lo estamos mirando con nuestros prejuicios, con nuestros preconceptos. Y hasta nos cuesta decir, no, y voy a ser flexible, voy a aprender más. Por el otro lado, la persona posmoderna, y aquí todo se traslapa, todo se entremezcla. La persona posmoderna se encuentra en búsqueda de lo que trascienda, de lo que traspase los límites naturales del ser humano en experiencia, concepto, mente y sensorialidad. ¿Qué decimos? ¿Cuál es la típica frase de la gente de hoy, desde la generación X para acá? Y lo aprendimos los boomers. ¿Cuál es la típica frase? Ay, vieras que yo no siento. Vieras que yo siento. Ay, yo siento que la amistad con fulano es muy bonita. Ay, vieras que yo siento que ese carro no me gusta. ¿Me equivoco? ¿Verdad? Yo siento, eso es sensorial. Lo que yo puedo discernir de lo sensorial. Pero a la vez estamos buscando siempre, la gente posmoderna, lo que trasciende, lo que traspasa mis límites. Dígame si estoy equivocado. Ahora resulta que hay unos tours que se hacen por allí a ciertas zonas de carácter indígena y no es para valorar a los indígenas en su cultura, en su mundo, en su cosmovisión, en sus costumbres, sino que van allá para tener una experiencia sobrenatural. Pero no para darle honor al indígena que lo sabe, sino para hacerlo como yo quiero y llegar a donde yo quiero. Un viaje extraño, al otro mundo, al otro lado. Y van y se mandan un poco de ayahuasca, que ahora todo el mundo está feliz con el tema de la ayahuasca, y entonces el chamán les hace un poco de rituales y no sé qué, llegué ahora a conocer la vida futura mía o la vida anterior, y entonces me metí, viera qué viaje más loco, o sea, fue buenísimo, porque estamos buscando lo que trasciende, lo que traspasa nuestros límites, y nosotros no nos damos cuenta que todo eso lo encontramos en Dios. Es Dios el que traspasa. Es Dios el que trasciende. Es Dios el que vino a habitar entre nosotros como seres humanos. Es Dios el que viene y camina con nosotros todos los días. Entonces, por ahí estamos con todo este tema de los atributos de Dios. Conocerlo, saber más de quién es Dios. Ese es nuestro deseo. Es que al terminar esta serie disfrutemos de una relación más cercana con Dios.
de una relación más segura, de una relación de mayor confianza en el Dios que trasciende nuestros límites, y aún así el Dios que a pesar de nosotros camina con nosotros en todo momento, lugar, espacio y estado. El Dios que no cambia, el Dios que es inmutable. ¿Qué significa eso? Y ya lo dijimos, el Dios inmutable es el Dios que no cambia. Cerramos el libro y nos vamos. Es que Jessica nos abrió el camino y dijo, hay que ir a los diccionarios. Entonces vamos a ver algunas definiciones. El Dios inmutable. Voy a leer esto como lo copié. Algo que es inmutable es inmodificable. Lo repito. Algo que es inmutable es inmodificable. Vamos construyendo, ¿no? Sí, muy bien. Una definición del diccionario que dice la inmutabilidad de Dios es la cualidad de no estar sujeto o ser susceptible a cambio. Cambio de estructura. La RAE, la Real Academia Española, porque la semana pasada la sacaron, pues yo también tengo que traerla. La RAE, no es una competencia, pero hay que ponerla así para vacilar. La RAE dice, inmutable, procede directamente del adjetivo latino immutabilis. En latín, formado por el in y mutabilis. Variable, sujeto a cambio. O sea, mutabilis es sujeto a cambio, in significa no sujeto a cambio. ¿Qué significa? Que no cambia. Esa definición no está tan viejilla, está del 2021. Mira, no está tan. Como ahora nos gusta decir que lo más nuevo es como lo más significativo, y no nos olvidamos que la historia es la que le da significado a todo lo demás. Pero bueno, no importa. ¿Cuál es la inmutabilidad? Perdón, me salté una. ¿Qué es inmutable según la filosofía? La inmutabilidad es la cualidad de aquello que no cambia. Así pues, la eternidad está en Dios. El cosmos está en la eternidad. El tiempo está en el cosmos. El devenir está en el tiempo. ¿Les gustó eso? Se nota que es filosófica, ¿verdad? Es totalmente filosófica. La decimos otra vez, dice Juan, que es como de aquí para acá y para allá, y vuelve a lo mismo al final. Ok, la inmutabilidad es la cualidad de aquello que no cambia. Así pues, la eternidad, aquí chivo, el concepto de eternidad, lo que está siempre, lo que existirá siempre. La eternidad está en Dios. Qué chivo. El cosmos está en la eternidad que está en Dios. O sea, está en la creación de Dios. El tiempo está en el cosmos. Nuestro tiempo está en todo lo que existe, pero tal vez no como nuestro tiempo, nuestra forma, sino que habrá otras formas. Pero el tiempo es eterno, porque está en ese cosmos que está en la eternidad. Entonces el tiempo no se acaba. No se acaba. Nosotros lo medimos linealmente. Algunas culturas lo miden circularmente y yo digo que como en espiral, porque si lleva un avance, pero siempre se conecta en el espiral, digo en el círculo del tiempo, porque el tiempo que está en el cosmos, que está en la eternidad, que está la eternidad en Dios, es el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es un presente continuo. El tiempo de Dios es un presente continuo.
Entonces, el devenir está en el tiempo, o sea, lo que se mueve y esto está en una cosa que le llamamos tiempo. Ya nos confundimos más. Date la mano, sí. Sí nos confundimos más. No, para no sentirme tan solo en la confusión. Muy bien. Entonces, ¿qué es inmutable qué es la inmutabilidad de Dios? El Dios verdadero se revela como inmutable. La inmutabilidad de Dios significa que Él no cambia en absoluto, ni para bien, ni para mal. Ha sido una gran discusión, un tema por años. Todo este año de hoguera, casi todos los martes de hoguera en algún momento sale el tema bien y mal, ¿verdad? Entonces, Dios no cambia ni para bien ni para mal. Si pudiera cambiar para bien, significaría que tiene carencias, ¿verdad? Digamos que no pasó el control de calidad y salió más o menos defectuoso. Tiene carencias. Y si cambiara para mal, significa que no es perfecto, ¿verdad? Y entonces el concepto que tenemos de un Dios perfecto. La condición divina de ser inmutable en la teología bíblica se describe a Dios como inmutable en naturaleza y en carácter. Eso incluye el ser, la esencia, los propósitos, los objetivos, las promesas de Dios. Nunca cambian. Nunca cambian sus promesas. Nunca cambia su objetivo o propósito. Y el ser, Él nunca cambia en su ser. Su carácter siempre será el mismo. Que Dios es inmutable o que nada altera o modifica su ser, esencia, voluntad, accionar en el tiempo. Lugar y espacio nos afirma y provee seguridad para vivir confiados y seguros, valga la redundancia, en Dios, pues nada alterará el objetivo y plan por el cual Él ha hecho esta creación cosmológica. Nada lo va a cambiar. Por eso cantamos al principio, ¿verdad? ¿Cómo le decía? En ti no hay mudanza alguna ni sombra de variación. No hay Dios como tú ni obras como tus obras. El mismo que fuiste ayer, eres hoy y serás siempre. Un Dios todopoderoso que nunca cambia, que nunca miente, que escucha al que le ama, yo diría al que Él ama, y perdona al que se arrepiente. Porque Dios nos ama a todos y a todas. Indistintamente si eres creyente, cristiano, católico, mormón, testigo de Jehová, practicante de otras religiones asiáticas, independientemente de eso, Dios nos ama a todos. Dice Juan, que de tal manera amó Dios al mundo, a todos los que estamos en el mundo. Y Él es inmutable, eso no va a cambiar. Vean, Dios nos ama a todos. Lo vemos desde el inicio, cuando caemos en desobediencia, en pecado. El pecado no afectó en nada la relación de Dios con las personas humanas. ¿Sabían eso? El pecado no afecta en nada la relación de Dios con nosotros, los seres humanos. No afecta desde el lado de Dios. Dios no cambia, Dios sigue buscándonos, Dios sigue relacionándose con nosotros. De ahí en adelante se le encuentra a Dios en una acción restauradora para que todo vuelva a su condición original o inicial, o sea, sin pecado. No es que vamos a volver a estar como en el Edén y ya no hay carros, ya no hay motos que tirada, ya no hay computadoras. No, es volver a la condición del estado
original del ser como Dios nos creó, de ese ser sin pecado, sin daño. Y ese es el plan de Dios. Así que Dios creó de esa forma y desde el momento del pecado hasta hoy no ha cambiado. O sea, mejor lo modificamos. Lo que yo dije, no a Dios. Desde el momento en que Dios creó hasta el día de hoy y hasta el futuro, no va a haber cambio en todo el plan, en todo su objetivo, en todo lo que Él hace, en todo lo que tiene preparado. ¿Okay? Entonces Dios se encuentra desde ese momento de la caída en la acción restauradora para que todo vuelva a su condición original o inicial. Es así que vemos que Dios es el mismo siempre y nada altera esa realidad. Ahora sí, todos los que tienen teléfono les voy a invitar a coger el teléfono en sus manos para que me ayuden. ¿Ok? Vamos a leer unos textos, pero así, rapidísimo. Si tiene Biblia, use la Biblia también. Si usted es bueno en el esgrima, lo que pasa es que ya nosotros estamos como atrofiados con eso del esgrima bíblico, ¿verdad? Que decíamos nada. Cierra la Biblia, el texto, Juan 32:1, y yo corría, ¿dónde está? ¡Ay, aquí! ¡Ay, no lo pasé! No. Bueno, ahora nada más metemos a Google y Google esgrima con nosotros la búsqueda. Muy bien, entonces, quienes cambian o mutan o mudamos somos nosotros. Nosotros, las criaturas, somos quienes alteramos y modificamos y hasta pensamos en superar a Dios, en ser mejor en condición, olvidando que somos personas y criaturas limitadas. Pero déjenme decir algo aquí, y ya vamos a ir a los textos. El primero es Éxodo 3:14. Déjeme decirle que la esencia que Dios sopló con el ruaj en ti nunca cambia. La esencia de Dios en nosotros no tiene cambio. Y es importante recordar eso. Cambiamos nosotros y luchamos contra eso, pero al final, me atrevo a decirlo sin ningún temor, todos y todas estaremos reconociendo a Dios como Dios. Muy bien, Éxodo 3:14. ¿Quién busca Éxodo 3:14? Cata, muy bien. Números 23:19. ¿Quién con números 23:19? Ya le cayó Barbie. Muy bien. Salmo 119, John. Salmo 119, John. Versículos John 51 y 60. Muy bien. Isaías 41:4. Julia, muy bien. Isaías 41:4. Y también Isaías 48:12. ¿Ok? 41:4 y 48:12. Y ahorita digo los otros tres textos que hay que incluir ahí. El mío, ¿cuál era? Perdón. Salmo 119, 151 y 60. Nada más 2 versículos. Éxodo 3:14. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy. Una declaración muy fuerte de este soy y este no cambia. Siempre sigo siendo ese. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Santo Dios. Y acá me termino en serio. Léalo otra vez, Barbie. Juanca quiere oírlo de nuevo. Así con voz de actual. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Bueno, vieron ustedes que no pueden ver a Juan. Vieron la cara. Está serio abajo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
En Él no hay maldad y Él no engaña. Él siempre es franco y directo. Siempre. Salmo 119, 51 151 y 160. Salmo 119, versículos 151 y versículo 160. Ahí voy. Ahí viene, ahí viene. Ay, aquí estás. El 151 dice, pero a ti, Dios mío, te siento cerca y confío en tus mandamientos. Ok, confío en... Tus mandamientos. Ok. ¿Sigue directo hasta el 60 o? No, salta el 60. Ok. Todas tus palabras se basan en la verdad. Todas ellas son justas y permanecen para siempre. Ok. Clarito, ¿verdad? Todas tus palabras se basan en la verdad. Yo uno la veracidad de Dios, me gusta unirlo con la inmutabilidad de Dios. ¿Verdad? La verdad de Él permanece. ¿Y cómo decía después? Todas tus palabras se basan en la verdad. Y el 160. Todas tus palabras se basan en la verdad. Todas ellas son justas y permanecen para Y siempre. permanecen, o sea, no hay cambio. No hay cambio. Muy bien, ahora tenemos Isaías 41:4. Es 41:4. Sí. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo por los postreros. Yo, Jehová, el primero y el último. Que dices yo mismo. No hay variación. No hay cambio. Y el 48, perdón, 48:12, perdón, sí. Óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Reafirma el tema. Yo mismo, yo el primero, yo el último. O sea, todo está en este espacio de lugar, de tiempo, que soy yo. En ese cosmos que yo hice. Ahora sí, Malaquías 3:6. Barbie con Malaquías 3:6. Alguien con Juan 17:17. Evangelio de Juan 17:17. Julia, John, bueno, cualquiera de los dos. Y Romanos 1:20 y 23. ¿Quién con Romanos? Romanos 1:20 y 23. Y el último texto, Hebreos 13:8. Juanca con Hebreos 13:8. Ok, démosle primero Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Pues puña, más claro no puede ser, ¿verdad? Porque yo Jehová no cambio. Y porque yo no he cambiado, no los he destruido, no los he consumido, no los he aniquilado posiblemente en la palabra allí. Pregúnteme. Romanos 1:20 y 23. ¿Ok? Entonces, Malaquías es así como contundente. ¡Pum! Solo golpe. Juan 17:17. Tu mensaje es la verdad. Haz que al escucharlo ellos se entreguen totalmente a ti. Yo la Valera. Ah. Yo la Valera, perdón. Yo la Valera. Sí. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué? La palabra clave, ¿cuál es ahí? Digo, Julia, la que se repite más. Verdad. Está hablando de la verdad de Dios, no cambia. Ella permanece. Por eso es que me gusta unir la veracidad de Dios con la inmutabilidad de Dios. ¿Verdad? Porque la verdad es parte de eso. Romanos 1:20 y el versículo 23 también.
Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su entorno, poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Ok. Y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Ok, o sea, Dios se nos muestra desde la creación y es el mismo, y es lo mismo, y Él no cambia. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Cambiamos. O sea, en vez de mirar y seguir mirándolo a Él y caminando con Él, le dimos vuelta y nos sabe que no quiero caminar con usted, que debe ir para allá, yo voy para este otro lado porque yo sí sé, usted no sabe nada. Y pues, chica, qué leñazo nos dimos, ¿verdad? Gracias, ahorita por reírse. ¿Qué leñazo nos dimos? Por favor. Es que qué terribles somos. Ahora, hay textos que hablan de aparentes cambios en Dios. Alguien que busque Éxodo 23, 10 al 14. Sí. Voy a hacer un comentario ahí. Sí. De algo que escuché ayer y me quedé pasmada. Bueno, a cada rato yo lo pongo y se queda pasmado. Estaba viendo un programa de CNN, no recuerdo cómo se llama. Eso de tecnología y cosas del futuro. Estaban entrevistando a la gente que en este momento está desarrollando inteligencia artificial. Y pues me quedé tan perpleja que estaba diciendo, yo tengo la ventaja, el cable que tengo en mi caso no puede devolver el... Ok, exacto, pues aquí lo grabé incluso porque si lo quiere mover. Sí, porque me pareció que yo dije, yo estaré entendiendo bien lo que este hombre está diciendo. Ah, posiblemente. Ahí lo ando grabado, por aquello que fue que yo entendí. Claro, claro. Si lo quieren oír. Pero ese que está uno de los que está trabajando en IA en este momento más reconocido a nivel mundial. Y entonces la periodista le dice que le da hasta cierto punto como miedo de a dónde les va a llevar para el desarrollo de la inteligencia artificial. Y entonces él le dice que no, que el que tiene miedo es él, más bien, en el sentido de si no dejamos que la inteligencia artificial se desarrolle, o sea, los seres humanos no tenemos la capacidad de controlar ni lo bueno ni lo malo. Entonces vamos a necesitar de la inteligencia artificial para que sea ella la que nos controle y no nos autodestruyamos. Y yo dije, o sea, estamos buscando Oh Dios. my God. Sí, no me gusta ese término, pero así me quedé, o sea, Es que me lo recordó inmediatamente. y yo dije, o sea, como no quisimos a Dios, como desechamos a Dios, Ajá, ahora vamos nosotros a hacer, hacemos a Dios. hacemos una inteligencia artificial que nos controle, porque nos damos cuenta que no tenemos la capacidad de elegir entre lo malo y lo bueno. Yo digo, bueno, apague y vámonos, ya lo escuché todo. Exactamente. ¿Qué decía el versículo 23 de Romanos 1, Cata? Porque ahí, volvemos ahí. Eso es. ¿Verdad? O sea, El 23. el 23. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Réplicas de lo que Dios hizo en nosotros como seres humanos. Dijo Baudrillard, el filósofo francés, todos somos un simulacro. Somos una copia de un original, pero todos somos copias de copias de copias de copias. Réplicas de lo que ya se hizo, del original que hizo Dios. Y qué duro, anoche hablamos de eso un toque, me dicen John y Aaron, uy, qué duro está eso. Si usted se pone a pensarlo, es durísimo. Lo que este filósofo francés, posmodernista, leyendo lo que venía, nos dice, va en ese mismo sentido, ¿verdad? Es una réplica. Muy bien, Jonás 3:10. Y nos brincamos el de Juanca, ¿verdad, Juanca? Bueno, Jonás 3:10 y después vamos a Hebreos 13:8. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La gente cree que porque dice se arrepintió Dios, es que Dios cambió.
Y no es eso. Estos son textos que están hablando del movimiento, no de cambio de esencia. Número uno, ¿verdad? Movimiento, no cambio de esencia. ¿Qué le dijo Jonás al final a Dios? Me fui para el otro lado porque te conozco y porque sabía que eres bueno, amoroso y que no ibas a destruir a esa gente. El mismo libro nos dice y nos da esa claridad de ese Dios inmutable. Jonás lo conoció y dijo, no quiero hacer tu voluntad. Mi inteligencia dice que no quiero hacer tu voluntad. Y se fue al otro lado, pero sabía que al final de cuentas iba a terminar haciendo la voluntad de Dios. ¡Qué chiva! Hebreos 13:8. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy. Tremendamente importante. Saber que creemos, que confiamos y que tenemos, que existe un Dios que no cambia. ¿Será? Y les dejo esta pregunta para pasar a la siguiente etapa. ¿Será que con nuestra intervención u oración podemos cambiar la voluntad de Dios? Pregunta dura. ¿Será que podemos nosotros, por nuestro ruego y oración, cambiar la voluntad de Dios? ¿Perdón? Solo Kiko puede con la mamá. Solo Kiko con la mamá, sí. No estoy diciendo que no hay que orar, todo lo opuesto. Hay que orar para poder conocer la voluntad de Dios y caminar en la voluntad de Dios. Y seguir orando y seguir preguntándole y seguir desarrollando esa amistad. Ahora, ¿qué tiene que ver este atributo, Dios inmutable, con la curva ascendente perpendicular de supuesto desarrollo y alta tecnología que vivimos hoy? ¿Qué tiene que ver la inmutabilidad de Dios con este mundo de alta tecnología? Ya Julia nos puso un ejemplo, pero es que Julia siempre va un paso adelante. Ya íbamos para allá. ¡Qué bueno! ¿Ok? ¿Qué tiene que ver? ¿Está Dios ahí involucrado? Las cosas han cambiado drásticamente en el planeta y afecta a la vida humana como afecta a todo lo que nos rodea. De una conversación natural, el Dios soberano que vimos la semana pasada nos dirigió a este tema en relación a la inmutabilidad de Dios. Lo diré de una forma más coloquial. De por sí que hoy se me ha salido el pachuco. Siglo XXI, alta tecnología. ¿Qué pitos toca el Dios inmutable ante los avances humanos en relación a la inteligencia artificial? Que Dios es el mismo, o sea, él es el mismo, las formas en que sí, las formas son las que cambian. Pero Muy bien, la esencia es la misma. muy bien, Barney. Pero está Dios metido en el tema de la inteligencia artificial. Pero está en todo. Bueno, lo decís por antonomasia. Así es. Pero, ¿cómo está? Para saber de eso, vamos a invitar a Aarón Víquez, que venga aquí al frente.
Porque anoche tuvimos, el micrófono para no, ¿verdad? Anoche tuvimos una cosa, no, es solo para que te oigan los que van a estar ahí, los que van a estar escuchando a través de la inteligencia artificial. Mañana. Ok, anoche tuvimos un puñeca. Una hoguera. Fue una hoguera, se nos inspiró la cosa y cuando nos dimos cuenta, ¡bum! ¿Qué es esta cosa? ¿Sí se ve bien? Ahí. No, que lo tapen las guitarras, dice que lo tapen las guitarras. No tiene ningún problema en que lo tapen las guitarras, ¿verdad? En algún momento, porque yo lo tengo para hablar, hablamos con toda noche libre. Yo me metí en el tema de la computación para poder estar ahí escondido. Ahora, muchas gracias, porque esto es difícil. Los planes no son los planes de él. Exactamente. Exactamente. Muy bien. En la soberanía de Dios, voy repasando ahí. En la soberanía de Dios, ¿estaba contabilizada la inteligencia artificial? Pues sí, de acuerdo a lo que hemos conversado y lo que entendemos, todo está en el control de Dios, aunque nosotros creamos escapar de Él. Entonces ya Él sabía que esto iba a venir, y esto también conecta con su omnisciencia. Correcto. Que es otro atributo que vamos a ver, su omnisciencia. Pero si no estuviera contabilizada la inteligencia artificial en la soberanía de Dios y en la omnisciencia de Dios, ¿qué pasaría con la inmutabilidad de Dios? Yo no veo ninguna contradicción ahí. De hecho, de una u otra forma lo acabamos de leer en lo que le Capa. El ser humano, de una u otra forma, busca cómo cambiar a Dios o cómo buscar en nuestra limitada inteligencia algo que podamos entender, ya que Dios escapa de nuestra propia mente. Entonces, sí, en algún momento fueron imágenes, fueron, no sé, reptiles, aves, ese tipo de cosas. Ahora estamos buscando una inteligencia artificial que va a ir mucho más allá de lo que nosotros mismos podemos ir. Entonces, creo que sigue cumpliéndose su palabra. ¿Y va a ir más allá de esa inteligencia? Podría ser que sí. Más allá de nosotros. Podría ser que sí. Sin embargo, dentro de nuestra misma limitación y miedo y todo esto, el ser humano busca cómo hacer algo que no se escape hasta cierto punto de nuestras propias manos. Y es parte de lo que usted mencionaba al puro inicio, de que hemos tratado consciente o inconscientemente de hacernos dioses nosotros mismos. Entonces, a partir de un escritor, Isaac Asimov, de ciencia ficción, en algún momento escribía temas sobre robótica y cómo los robots podían llegar a hacer cosas y demás. Pero él establece entonces, dentro de sus mismos escritos, 3 leyes que los robots deberían seguir. Y todas estas 3 leyes van en la misma medida de nosotros, que ustedes pueden evolucionar y hacer todo lo que quieran, pero siempre y cuando no se pongan en contra de nosotros los seres humanos. Y eso ha dado para explorar muchas posibilidades para ficción, para terror, para aquí, para allá. Y tal vez una de las más conocidas podría ser el tema de la película de Matrix. O una un poco más reciente y conocida también de Will Smith, que es Yo Robot, que habla precisamente de las leyes de Asimov. Wow. Entonces el ser humano siempre va a buscar como, sí, hagamos algo muy chido y muy fans, pero que no se escape de lo que yo puedo controlar. O que yo tenga una forma en la que pueda tener ahí el botoncito de apagado para hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero, y no que me vaya a controlar a mí.
Eso es interesante el comentario que dio Julia ayer, ¿verdad? De esta persona que dice que necesitamos ser controlados por la inteligencia artificial porque no somos capaces de, yo voy a decirlo diferente, de detenernos ante el mal, ante hacer lo incorrecto. Claro. Claro. Y a pesar de que estas leyes, llamémosle, iniciaron como un tema a tratar dentro de ciencia ficción, se convirtieron en base incluso de lo que sería la moral de lo que queremos aplicar, la moral de la ética de inteligencia artificial. Entonces, muchos de los programas y todo eso se basan en, de una u otra forma, respetar eso. Ante estas situaciones, ¿debería Dios cambiar su decisión de habernos otorgado a los seres humanos la coadministración de la creación? Ya Él lo designó desde el inicio, Él no cambia, entonces creo que este mismo pensamiento de no, voy a hacer algo muy rajado, pero que igual yo siga teniendo el control, va en la línea de yo voy a seguir administrando, yo como ser humano voy a seguir administrando todo, aunque haya algo que esté por encima mío, hasta cierto punto. Jessica. Yo lo veo, a ver, como un juego, para entenderlo, ¿verdad? O sea, para hacer como esa figura ahí o de similitud. Él nos da la confianza de administrar o coadministrar este mundo. Pero no podemos hacer lo que queramos. O sea, al final hay un límite. O sea, Él lo está permitiendo. Dentro de esto, ustedes no se pueden salir de este rango. Y creo que el tema de la inteligencia artificial, si se saliera de control del humano, es porque Dios lo permite. Pero no se sale el control de Dios si llegara a pasar. Y no creo que se llegue a salir de control, porque al final, si la sabemos utilizar, va a ser más bien como una ayuda. Y Dios ha permitido y nos ha dado nuestra capacidad cerebral para poder realizar todo ese tipo de ciencia. Que nos da miedo, nos asusta, sí, porque es algo nuevo para muchos de nosotros, para otros no, porque ya vienen trabajando desde hace años en el tema. O sea, para la gran minoría no es malo. Exacto. Entonces, pero para millones de millones de millones de millones de seres humanos, es como cuando salió un celular, cuando salió la computadora, o sea, el internet. Ya hoy en día lo dominamos súper bien. Creo que con inteligencia artificial va a suceder lo mismo y no sé cuántas cosas van a venir más a futuro. Pero todo para mí está dentro de Él, lo que hablábamos la semana pasada, la soberanía de Dios. Él tiene todo el control de eso. Y que el ser humano piensa que va a poder dominar al mundo, que ya es otro pensamiento diferente. Exacto. El ser humano piensa que puede dominar el mundo. Y lo interesante, para sumar yo ahí toquecitos, porque doy chance, conectando los tres puntos, ¿verdad? De lo Julio, lo de Jessica, lo de Aaron. Yo diría que parece que estamos dejándole a la inteligencia artificial tomar nuestra responsabilidad de coadministrar la creación y doblarnos nosotros de brazos, sentarnos y no hacer nada. Le estamos entregando nuestra responsabilidad a algo que finalmente fue formado por nosotros, fue creado por nosotros. ¿Qué piensa Aaron en eso? Puede ser que sí. Al final, creo que el ser humano, de una u otra forma, le gusta evitar las responsabilidades y es más fácil echarle la culpa a cualquier otra cosa que a uno mismo. Entonces, si ahora la forma sencilla de que esto no es responsabilidad mía, sino que es de la inteligencia artificial, es una herramienta más para estar. Claro. Sin embargo, hay algo que tal vez se nos escapa o lo olvidamos. Y, por ejemplo, con esta herramienta que es muy conocida ahora y ha sido el boom, que es el ChatGPT,
y al final de cuentas, él te va a dar una respuesta de acuerdo al contexto que lo que des. Entonces, si yo le doy un muy amplio contexto, voy a tener una muy buena respuesta. Si yo le doy cualquier cosa, voy a tener una respuesta no tan aceptable como yo esperaría. Y entonces, al final, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De ChatGPT por darme una respuesta X o mía por darle un mal contexto? Es que ahí es donde viene el gran trabajo nuestro y la responsabilidad. Ahora ChatGPT ya se conectó a Google. O sea, imagínese un montón de respuestas, verás y no verás que vas a encontrar. Entonces es donde nosotros nos va a quedar la gran responsabilidad de ver a qué hacemos caso y qué no hacemos caso y ir transformando. Pero es una gran herramienta que incluso ya hay pastores y te desafío, Roy, a que hagas una predica con ChatGPT a ver si es veraz o no es veraz, ¿verdad? Tengo un amigo que toda la semana me manda documentos porque él trabaja en eso. Y es interesante incluso hacerla, no con el fin de creer lo que dice y imponerla, sino es como para decir, voy a hacer una predica o una charla, a ver qué me dice ChatGPT y cómo el mundo la está viendo en Google, porque es también bueno ver ese otro pensamiento. Hay que conocerlo. Por eso llegamos a esto. Ahora, en la inmutabilidad de Dios, seguimos siendo nosotros responsables en esta coadministración de la creación. ¿Verdad? Es que es muy fácil poner la responsabilidad al otro, no solo la culpa, sino la responsabilidad. Y el otro puede ser, en este momento estamos hablando de la inteligencia artificial y de GPT o el GPT. Aarón, ¿dónde ves vos el tema de la inmutabilidad en todo este tema de la ciencia? Anoche hablamos algo de paralelismos y concurrente, creo que era algo así. Sí, a ver, en mi trabajo es pan de todos los días. Yo soy desarrollador de software, ingeniero en sistemas que conocen como más normalito, más común. Y parte de lo que yo me desenvuelvo es en generar aplicaciones o sistemas de computación para lo que se necesite. Dentro de este mundo se pueden realizar tareas en paralelo, lo que significa que hay dos entes trabajando en algo exactamente al mismo tiempo. Entonces, como decir que John se puso a barrer mientras que Roy estaba limpiando las ventanas. Entonces, los dos pueden hacer algo al mismo tiempo. Pero también está el tema de la concurrencia, que es que una única persona trata de hacer cosas similarmente al mismo tiempo, pero jamás va a ser al mismo tiempo. Entonces, lo que hace es establecer un momento para ir intercambiando entre tareas. Entonces, yo voy a ir a ponerme a lavar ropa, entonces eché las cosas en la lavadora y puse la lavadora a funcionar y luego agarré la escoba y me puse a barrer. Entonces, no es que estoy haciendo las dos cosas al mismo tiempo, pero pareciera que sí. En este mundo del paralelismo y la concurrencia, hay recursos que son compartidos. Entonces, en lo que hablábamos ahora de si John estaba barriendo y Roy limpiando las ventanas ahí, quitando telarañas o algo, y tal vez podría ser que el recurso compartido es la escoba. Entonces, si los dos tratan de usarla al mismo tiempo, sacar dinero
Y si hay reglas que limitan una u otra operación, pero no se trata el recurso dinero como inmutable o con el debido cuidado, podría tener que me quedé en negativo cuando realmente no debería haber sido así. El sistema debe proveer algunas herramientas para poder realizar las operaciones correctas con ese recurso. Entonces, ayer que conversábamos, le decía yo a Roy que me hizo mucho clic este tema con la inmutabilidad de Dios, porque parte de lo que se requiere hacer, porque se acostumbra a hacer para acceder a estos recursos, es que se realiza una copia. Y entonces una tarea trabaja con esa copia del recurso y otra tarea trabaja con una copia diferente. Y yo puedo hacer con esa copia lo que a mí me dé la gana. Puedo sumarle, puedo restarle, puedo cambiarle completamente el valor, pero al final el recurso original sigue teniendo su valor. Entonces, creo que nosotros tendemos a comportarnos de esa forma. Dios es el que es y Él no cambia. Sin embargo, nosotros a veces en nuestra humanidad, o en nuestro entendimiento, o en nuestra ignorancia, o en cualquier contexto que queramos ponerle, tomamos lo que es Dios y lo que conocemos de Él y lo adecuamos a lo que nos conviene, o a lo que entendimos, o a lo que queremos que nos funcione en este momento. Entonces ahí yo estoy haciendo esa copia de Dios y yo trabajo con todo eso y según yo todo está saliendo muy bien, pero al final del proceso, al final de lo que sea que estemos viviendo en ese momento, no es la realidad de Dios. Y cuando llegamos a evaluar contra esa realidad, podemos llevarnos golpes, podemos aprender por las malas, o podemos entender así de muchas formas diferentes. Entonces, creo que parte importante en el trabajo como tal, en mi trabajo, es poder conocer todas las reglas de negocio, en este caso, si es un banco, para yo poder tratar con ese recurso, en este caso el dinero. Entonces, en nuestra vida espiritual sería lo mismo. Mientras más yo conozco de Dios, todo lo que Él es, entonces yo voy a poder tener una copia de Él más certera y voy a poder moverme de acuerdo a lo que Él espera. Exacto. Pero entonces no, Dios no está cambiando, sino que mi concepto de Él en mi vida es el que está cambiando. Sí, se va ampliando. Creo que va sumando, ¿verdad? Va sumando. Es muy interesante, para mí fue muy interesante ver que en el trabajo de Aarón, en la profesión de él y todo eso, que es bastante ajena a mí, la palabra inmutabilidad es común. Y para nosotros, los seres humanos normales, casi los comunes, es una cosa extraña. Pero para ustedes es eso, porque tienen que trabajar de tal forma que lo que están construyendo no cambie, no se dañe. Entonces, para mí, yo digo, bueno, vemos un reflejo de Dios en esto. También Dios quisiera que nosotros no cambiemos de la esencia como Él nos hizo. Entonces, por ahí vamos, ¿verdad? La alta tecnología y todo eso. No sé si tienen alguna otra pregunta para Aarón. Que pregunten. Pero ha sido... Hay que hacer un debate desde la mentalidad tecnológica de Aarón y la mía en comunicación. Son realidades diferentes, correcto. O sea, eso es bonito, tener una conversación ahí para ver. Yo creo que lo que vamos a encontrar son puntos de convergencia. Y metemos la teológica en el centro, que sería la tuya. Sí. Entonces sería muy interesante, ¿verdad? Ver estos puntos, porque fue lo que nos pasó anoche, fue como, algo me decía, sí, yo no conceptualizaba que realmente, sé que Dios está en todo, pero que realmente estuviera tan
tan presente el tema de Dios con sus atributos en todo lo que yo hago profesionalmente. Y no nos vamos dando cuenta de eso hasta que no empezamos a husmear desde una conversación sencilla en la que empezamos a hablar de dinosaurios. Y todo comenzó por molestar al rey con el dinosaurio que tiene. Sí, ahí empezó. Doña Julia. Quería comentar porque a raíz de esto mismo, o sea, lo que está diciendo Aarón, de inteligencia artificial, tal vez aclararía eso un poquito para que entiendan. Pues la gente tiende a pensar que la inteligencia artificial es como algo mágico, porque simplemente son bases de datos. Son bases de datos a partir de autómatas que se van generando y creando a ellos mismos, va buscando, y como lo decía, depende de la información que le esté suministrando, no vamos a ir en contra. Si le suministras basura va a salir, no puede salir nada diferente. Pero que increíble, o sea, a mí me sorprende, después de que yo estudié computación, solo que hace años, cuando era con las tarjetas perforadas, y muy diferente a lo que Aarón está viviendo hoy. De esas tarjetas no hablamos ayer. Desde los años 80, cuando yo inicio mi carrera, yo sé lo que son los autómatas. Para cuando estaba en licenciatura tuve que trabajar con autómatas, y esa es la base, es el principio de la inteligencia artificial. O sea, no estamos, vean, descubriendo el agua tibia nada más. Eso es lo que estamos, descubriendo el agua tibia. ¿A qué voy? Que me impacta, hablando de eso, de querer nosotros controlar el mundo y de querer tener las cosas bajo nuestro status quo ahí, le damos más valor a eso que a la palabra. O sea, la gente está dispuesta a lo que le diga una inteligencia, entre comillas, de estas, un programa de estos, a ir a la palabra. Yo digo, ¿qué es el miedo? O sea, ¿qué es el miedo de acercarse a la palabra y encontrar en ella a ese Dios y a esa relación con Él, y no creerle que un programa desarrollado por seres humanos me va a facultar de mejor manera para hacer las cosas? O sea, ahí es donde el hombre tiene que entender, o sea, que dice que dejamos el camino de Él para hacer los nuestros propios. Y Él no es nada diferente, seguimos exactamente igual de lo mismo que hicieron a Daniel. Y vos lo acabas de decir muy bien, o sea, en tanto tengas la mejor copia, por eso sea los mejores datos que tengas, los resultados que vas a producir van a ser fieles o fidedignos, pero al contrario no. Pues nosotros tenemos la palabra, dice, o sea, que es la más certera, pero seguimos viviendo como creyentes sin ella, en ayunas de ella. Por eso no podemos reflejar al mundo lo que tenemos que reflejar, porque estamos trabajando sobre las copias ilusorias nuestras. Y ahora peor, porque entra el juego de la inteligencia artificial, pero entonces ya por eso que dijo Jessica me asustó, de que haya pastores que estén haciendo a partir de ellas sus enseñanzas. Vean, lo que desde donde están hablando y enseñando es lo que el Señor diga, no lo que a mí me genera la inteligencia artificial, porque usted no puede pararse delante de un púlpito, no debería, como se está haciendo, a simplemente hablar para que ese día se oiga bonito o cumplirle a alguien. Deberíamos de pararnos allá adelante con la palabra única y exclusiva que Él nos haya dado, porque es la palabra que está necesitando el pueblo. Y no están llamados, se nos manda que usen inteligencia artificial, pero es eso lo que Él está indicando. O sea, es que ahí es donde el cristiano perdimos la dirección. El norte siempre es Él, ¿qué está diciendo Él? Y creo que va muy en la línea de lo que comentaba Jessica, ¿verdad? Al final esto es una herramienta. Yo soy el que decide cómo usar esa herramienta. Entonces, yo puedo tener un tenedor y lo uso para comer, o puedo tener tenedor y lo uso para matar a alguien. Sí. Entonces, cómo nosotros usemos estas herramientas va también a depender de los resultados que estamos produciendo. No es que la inteligencia artificial es inherentemente mala. No. Lo que pasa es que nosotros primero estamos tratando muchas personas de huir de las responsabilidades, y en otros casos y simplemente tomamos eso y no pasamos por un filtro realmente de lo que me está diciendo es cierto, porque podría ser que está contaminado con un montón de información falsa, y en el caso de lo que mencionas, de dar una prédica o así, pues entonces tenemos la certeza de que podemos ir a comparar contra la palabra. Y si se hace o no se hace, pues entonces ya es de cómo cada persona está utilizando esa herramienta.
La diferencia que quiero tal vez mostrarles es que es muy diferente pararme a decir algo que es verídico, que es verdadero, a algo que Dios quiere que sea dicho o hecho en cierto momento. Son cosas muy diferentes. Nosotros vemos un Jesús que las cosas que hizo y dijo, Él decía que era porque el Padre se las decía, porque era en el momento propicio, de la manera correcta, a quienes tenía que ser dicho. Y ahí es donde nosotros, porque entonces eso está pegado a la fuente, está pegado a Él. Y en el momento que yo me desconecto de esa fuente, de mí no brota nada, si no estoy conectada a Él, nada que pueda realmente dar vida. Entonces ahí es donde yo digo que estamos desconectados en ese sentido, ¿verdad? Y agarrándonos de otro montón de cosas que tienen la apariencia de que funcionan y que están bien. Pero nosotros vemos hoy a los pueblos, vemos a las iglesias, y las ovejas están famélicas. Muchas ovejas están a punto de morir, porque no han entendido que ellos no pueden ser alimentados a través de lo que se dice ahí arriba. Tienen que ser alimentados directamente de la fuente. Jesús dijo que era el pan de vida. Pues ahí es donde está el asunto. No se trata de herramientas ni cómo yo lo hago. Es exactamente de estar conectados a Él y en su palabra. Porque es lo único, y lo dijimos ahora, lo único es la palabra. Pues esa es digo yo que ahí es donde está el asunto, ¿verdad? Distintamente, como Dino dice, de herramientas de cómo las usemos. Los mismos teléfonos no son malos, pero ¿de qué le ha servido al ser humano tener aquí 20 versiones, 30 versiones? Somos mejores por tener la Biblia en la punta de los dedos. Yo creo que la iglesia primitiva, que no la tenía, no la tuvo escrita, pero la conocían mejor y la memorizaban, estaba más cerca de esa relación con ese Dios. Entonces ahí es donde está el problema, ahí es donde nos hemos desviado y seguimos aparentemente en desviación, pero hay que volver a Él, a estar en relación con Él. Y es lo único que nos va a liberar de todo lo que está por venir, ¿verdad? Porque vienen un montón de cosas muy complejas a través de la misma tecnología. A ver, Jessica, y vamos a mandar. Sí, Julia dice algo muy cierto. Y creo que ese es el secreto de todo, o sea, la relación que tengamos con Dios para poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. La inteligencia y lo que no sea inteligencia artificial, porque al final de cuentas, si yo voy a elaborar un estudio, yo me baso en la Biblia, me baso en otros documentos y empiezo a buscar información para poder armar. Y puedo armarlo, pero si yo no tengo la conexión con Dios, jamás voy a saber cuál es el mensaje a transmitir, ¿verdad? Y lo mismo va a pasar con la inteligencia, o sea, qué rico es. Yo hace días estuve leyendo un reportaje ahí que próximamente va a salir una cuestión teológica donde vamos a poder consultar, gracias a la inteligencia artificial, diccionarios, libros y un montón de autores y todo eso. Entonces yo puedo tirar inmutabilidad de Dios, imagínense el montón de información tan rica que me va a salir así. O sea, y no tengo que andar buscando que en este libro, que en esto, no, porque ya me va a salir todo. Pero va a depender también, lo que decía Julia, qué conexión voy a tener yo con Dios para saber si todo lo que está ahí es lo que quiero transmitir. Y es donde jamás podemos separarlo, ¿verdad? Y no decir como, ahora soy un maestro, porque ya me tiró toda la información. Y hay tantos puntos diferentes en teología, y hay tantos puntos diferentes en las distintas religiones, que tampoco podemos hacerle caso a todo el mundo, ¿verdad? Solo un insumo. Entonces creo que por ahí es lo que recalco, ¿verdad? Siempre estar amarrados de Dios en esa parte. Una pregunta, nada más, ¿cuál es la diferencia del cristianismo con otras religiones? ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuál debería ser la diferencia? Porque religiones hay muchas, millones. Para mí, no sé para ustedes, porque la diferencia del cristianismo es que habla de una relación con Dios. Las demás religiones no hablan de eso. Las demás religiones hablan de reglas que usted cumple, rituales, y ya. Dios cumplió, Dios está contento y vámonos. El cristianismo es la única religión que habla de mantener una relación con Dios. Esa es la base, esa es la columna vertebral, y se mantiene y se sostiene por la palabra. Entonces, en el momento que esa relación no se da, todo lo demás queda sin efecto. Todo lo demás es conocimiento, que eso es lo que es la inteligencia artificial. Conocimiento, que incluso puede que sea bueno o sea malo, pero es conocimiento, no existe ninguna relación. La única forma de ser sal y luz de la tierra es con relación. Y fue la diferencia entre Jesús y los fariseos de su época.
Los fariseos tenían conocimiento y Jesús tenía relación con el Padre. Eso es lo que está llamada la iglesia, a tener hoy relación con el Padre. Es lo mismo que conté yo temprano sobre la llegada de los españoles a Sudamérica, ¿verdad? Ellos esperaban que Viracocha iba a mandarles el hijo para que los llevara otra vez a relacionarse, a encontrarse con Dios. Y de ahí se lo creyeron así. Pero lamentablemente vemos que todos estos son ciclos que se repiten en la humanidad. Yo no voy a decir que la inteligencia artificial es mala. Yo no voy a decir que tengo que hacerle caso al 100%. ¿Verdad? Otra vez, se ha dicho ya en varias ocasiones, es una herramienta. ¿Ok? Es una herramienta. Yo no la veo, honestamente yo no la veo tan distante de lo que ya tenemos, Internet y Google y cuestiones y preguntas y esto, y entonces te tira y te saca conclusiones. Nada más es una información que entiendo que llega a conclusiones donde une varias informaciones múltiples sobre el tema y los acomoda. O sea, para mí no es tan diferente. No sé cuál es yo en mis propios zapatos, no sé cuál es el gran boom de la gente en el tema. Tal vez por lo que decíamos ayer, yo no sé bien. Por todos los cambios que hemos visto nosotros en nuestra vida y tantas cosas que han pasado, ya es como, es una cosa más. ¿Verdad? Pero hay unos cuantos años de diferencia que las generaciones más nuevas tal vez se emocionan mucho con eso. Porque es la cosa que está sucediendo con ellos. Un paso más al desarrollo. Sí, digamos, sí, el crecimiento más. Pero no sé, Aaron, si tenés una conclusión. Entonces yo concluyo diciendo, esto es, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y ahí está el asunto basado, sentado, sembrado, arraigado. Nos podemos dar cuenta que aún la tecnología estaba incluida en la soberanía de Dios y por lo tanto la dirige bajo su inmutabilidad. Ella no afecta en nada el objetivo, el plan o propósito de Dios con su creación. Las acciones e inventos humanos, descubrimientos mal llamados creaciones humanas, no afectan a Dios en su esencia y atributos. Dios es el mismo hoy y siempre. Y nosotros solo trabajamos, usamos los elementos que Dios nos entregó en su creación. Lástima que no lo hacemos de la mejor manera por querer separarnos de Dios. Ni la inteligencia artificial cambiará la esencia ni los objetivos de Dios. Entonces, con ese marco les invito a que hagamos una canción y nos despedimos. Don Aarón, muchas gracias.